¿Quién destruyó toda su vida al cometer un error? Una vez trabajé como asistente personal de una persona que se rompió el cuello al zambullirse en la nieve que era demasiado dura. Mi tía es fisioterapeuta. La cantidad de personas que ve cada mes que tienen lesiones de por vida simplemente por caerse mientras caminan es asombrosa. Ni siquiera sobre nieve o hielo, tropezar en la acera o bajar las escaleras de una casa. Boban Jankovic, jugador de baloncesto. Copiado de Wikipedia, Jankovic pensó que había anotado una canasta en un tiro al aro mientras estaba protegido por el jugador del Panathinaikos Fragiskos Albertis. Sin embargo, el árbitro Stelios Koukoulekidis le sancionó una falta ofensiva. Fue la quinta falta del juego de Jankovic, lo que significaba que había salido por falta, en reacción a lo que él creía que era una mala decisión en un momento crucial de un partido de playoffs muy importante. Jankovic se golpeó la cabeza con fuerza contra el poste de la portería de hormigón acolchado. Se dañó permanentemente la médula espinal y no pudo caminar por el resto de su vida. Cerca de mí hubo una grave colisión de tráfico. Varios coches y 2 camiones. 3 personas murieron cuando un camión se estrelló contra el tráfico estacionario a alrededor de 50 millas por hora. El accidente y el incendio resultante fueron tan horribles que 2 personas solo fueron identificadas por su perro muerto en la calzada. Tenía un microchip. Salió en las noticias de la BBC y ha habido documentales al respecto. El conductor del camión estaba hablando por teléfono. Fue acusado y ahora está en prisión. Un chico con el que me gradué de la escuela secundaria murió poco después de terminar la universidad en un accidente por conducir ebrio. Me sentí muy mal por él y su familia, hasta que me enteré de que él era el borracho, que conducía en sentido contrario en una carretera principal y se estrelló contra un automóvil de frente, matando a toda una familia. Toda una familia se fue de esta tierra porque un imbécil de 22 años bebió demasiado y decidió conducir. Arruinó un montón de vidas porque no llamó a un taxi o se quedó en el sofá de un amigo o algo así. Muy probablemente el tipo que accidentalmente abrió la abrazadera de la campana de buceo que estaba en proceso de descompresión en la plataforma petrolera Before Dolphin en 1983. El cambio repentino de presión provocó tal explosión que murieron 5 personas, los 4 buzos. Un asistente, y una resultó gravemente herida. Uno de los buzos fue succionado a través de un orificio de pequeño diámetro y básicamente fue partido por la mitad y explotó. Encontraron restos tan alto como 10 metros en la plataforma petrolera. Respetado cirujano cardiotorácico le dice a un chico que deje de fumar justo afuera de las puertas del hospital. El chico se da vuelta y lo golpea una sola vez en la cabeza. King Hit, o puñetazo cobarde, como quieras llamarlo, cae al suelo y se golpea la cabeza por segunda vez, con soporte vital durante 4 semanas. No queda nada para salvar. Andrés Escobar, respetado futbolista, cometió el error de marcar un gol en propia puerta en un importante partido de la Copa del Mundo. Regresó a su país de origen y lo asesinaron como venganza por haberle costado a algunos tipos un montón de dinero en apuestas de fútbol. Eso me golpea más. Hubiera tenido una carrera futbolística increíble y solo por un error. Lo mataron así como así. Mi padre, hace años fundó una empresa de camiones con su mejor amigo en ese momento. La sede de la empresa estaba en un estado vecino, a 6 horas en auto o aproximadamente 40 minutos de vuelo. Y por alguna razón, mi padre simplemente no visitaba su empresa, incluso con mi madre presionándolo para que realmente se hiciera cargo de su negocio. Él siempre decía que confiaba en su amigo y como solo llevaba la contabilidad de la empresa, solo necesitaba los informes que su amigo le enviaba. Para resumir, su mejor amigo lo estafó con $1 millón, lo que llevó tanto a su empresa como a mi familia a la bancarrota total y el tipo se fue del país. Cuando yo era niño, había una familia en la calle con 3 niños pequeños. Los padres tuvieron una ruptura bastante fea y la madre se escapó con su nuevo novio. Cada vez que dejaba a los niños en su casa para que los visitaran, la entrega se convertía en una pelea de gritos en el patio delantero. Un día ella aparece para dejar a los niños con su novio. El novio y el papá se pelean a gritos, y el novio le dio un puñetazo al papá y lo tumbó en el jardín delantero.
Luego, el novio y la mamá se subieron a su auto y se fueron. Un momento después, el padre volvió en sí, se subió a su camioneta y la persiguió. No estaba seguro de lo que planeaba hacer, pero no iba a dejar que se escaparan. No se dio cuenta de que sus 3 hijos estaban parados detrás de la camioneta cuando la puso en reversa y la derribó. Los 3 murieron, y los testigos dijeron que fue increíblemente sangriento porque 2 de ellos fueron absorbidos por las llantas del camión que giraban. Pasó una década en prisión y perdió todo lo que tenía. Lo peor es que todas las historias que surgieron decían que había sido un gran padre y que no tuvo la culpa de la ruptura. Mamá se había enganchado a las drogas mientras intentaba bajar de peso. Y el novio era su nuevo traficante. Era un buen tipo que se quedó atrapado en una mala situación y luego cometió un error horrible. Tengo 49 años. Ese contexto es relevante. Cuando estaba en la universidad, un amigo mío abrió una empresa con un profesor. Esta empresa fue básicamente la primera red social. No mencionaré su nombre aquí. Esto fue a principios de los 90. Me ofreció un trabajo como empleado número 4 o 5. No sabía qué diablos era Internet y mucho menos entender el concepto de una red social. Sabía que no me iba a pagar mucho. Lo rechacé. 3 años más tarde, esa empresa se vendió por $190 millones. Todavía tenían solo unos pocos empleados. Todos los empleados tenían acciones y todos los empleados ganaban millones a los 25 años. Incluidos varios otros amigos. Yo era un empleado subalterno en una compañía de seguros cuando me enteré. Varias de esas personas han seguido carreras muy exitosas en tecnología y capital privado. Básicamente, todos estaban preparados para la vida debido a una decisión rápida que tomaron a los 21 años. He tenido una carrera excelente hasta ahora. No he destruido mi vida. Pero pienso en esto con frecuencia. Mi amigo estaba tomando una cerveza en una taberna. Unos tipos entraron y empezaron a meterse con mi amigo. Movió los asientos 2 veces y luego se levantó para irse cuando uno de los muchachos lanzó un puñetazo. Mi amigo devolvió un puñetazo y el tipo al que golpeó aterrizó en la unidad de cuidados intensivos y no se esperaba que viviera. Mi amigo estaba sentado en la cárcel esperando que el tipo al que golpeó muriera o se recuperara. Resulta que el tipo al que golpeó se recuperó. Mi amigo aceptó un cargo reducido de asalto agravado. Un delito grave por un puñetazo. Me encontré con un excompañero de fútbol de la escuela secundaria en Walmart hace un par de años y me dio una actualización de su vida. En 7º grado, se lo consideraba un prospecto prometedor a nivel local. Era un ala defensiva, un gran tipo, un buen tipo en general. No consumía drogas, no se metía en problemas. Sacaba notas decentes. En los años 90, por alguna extraña razón, jadear era una gran cosa. No sé por qué, pero fue divertidísimo correr detrás de alguien y bajarle los pantalones. Ocurrió mucho en las novatadas. A mí mismo me jadearon un par de veces. Fue estúpido, pero fue realmente una tendencia. De todos modos, un día, mientras estábamos corriendo nuestra carrera de fútbol a campo traviesa en un largo camino que rodeaba la escuela hacia el área boscosa, nos cruzamos con un par de chicas del equipo de atletismo que compartían el camino. Un jugador diferente desafía al liniero a que le ponga pantalones a una de las chicas. El idiota lo hace. Reaccionó tan rápido que ni siquiera pude decirle que no lo hiciera. Fueron segundos. Bueno, esta chica era hija de un abogado. Mientras él huía riéndose, ella estaba gritando a todo pulmón que estaba tocada. Recuerdo que apareció la policía y lo esposó y pensé, ¿por qué está la policía aquí? No se me ocurrió a esa edad lo que estaba pasando en absoluto. Pensé que era una broma que simplemente no le gustaba. Fue arrestado por agresión sexual, condenado y pasó el resto de su adolescencia en la cárcel juvenil. Cuando me lo encontré en Walmart, estaba recogiendo carritos de compras. Me había olvidado por completo de él y de toda esa situación. Empezó a decirme que después de eso estaba marcado de por vida. Un delincuente sexual registrado. No podía entrar a la universidad. No podía encontrar trabajo. Vivía en una vivienda pública y Walmart era su primer trabajo. Pero tenía que mentir en su solicitud. Me rogó que no mencionara su pasado a nadie porque estuvo a punto de suicidarse antes de conseguir este trabajo.
Dijo que todos los días se va a dormir y recuerda esa broma y todas las noches se plantea ponerse una pistola en la cabeza por ello. Eso me golpeó tan profundamente. Miles de pantalones se bajaron ese año escolar y este tipo escogió a la peor persona como objetivo para una risa barata. Después de que fue arrestado, recuerdo que todos los jadeos cesaron instantáneamente, y los niños pasaron a golpear a la gente en el pecho y gritar, pecho abierto. Alexei Petrovich Zarevich de Rusia, en 1716 huyó al Imperio Austríaco para escapar de su padre. Cuando los emisarios enviados por su padre llegaron para traerlo de regreso a Rusia, regresó con la condición de que no sufriera ningún daño. Este fue el peor error que cometió. El resultado fue que estuvo implicado en un complot de traición y finalmente le costó la vida. Este es un resumen muy breve sobre este tema. Algunas personas dirían que la decisión de Alexei de huir fue el error que destruyó su vida. Tampoco está claro si conspiró contra su padre o no. En última instancia, es uno de los momentos más trágicos de la historia del Imperio ruso. Alexei también cometió otro error. En algún momento alrededor de 1714 adquirió una esclava adolescente llamada Afrosiña. Aparentemente ella era una niña finlandesa, que había sido secuestrada por soldados rusos y vendida como esclava. Alexei se enamoró perdidamente de ella. Tenía la intención de casarse con ella y convertirla en zarina. Pero ella lo traicionó. Le dijo a su padre, el zar Pedro, que Alexei estaba tramando una traición. Tal vez quería salvar su propio pellejo. O tal vez fue un acto de venganza. El zar se lo agradeció, la manumitió y le dio una gran suma de dinero. Richard Jewell, el guardia de seguridad que encontró la bomba casera en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Los medios de comunicación y las fuerzas del orden arruinaron absolutamente la vida de ese tipo, acusándolo como el atacante. Simplemente estaba haciendo su trabajo, y lo hizo bien, y, como felicitación, lo difamaron públicamente durante años. Sin embargo, en realidad no cometió un error, lo que hace que su situación apeste aún más. Como dijiste, hizo su trabajo y salvó vidas. Fue el error de los demás lo que lo jodió. Algunas drogas son divertidas con poca o ninguna consecuencia, mientras que otras drogas más duras toman el control por completo y luego hay drogas que se encuentran en todos los puntos intermedios. Novia en unas pocas semanas. Todo iba muy bien, excepto... No pude conseguir nada de marihuana en el vecindario al que me acabo de mudar. Después de unos días sin mi humo normal de árbol, finalmente acepté la recomendación de un amigo que acababa de hacer en el nuevo vecindario y compré el narcótico que vendían. Solo para intentar. Pensar que podría aguantarme hasta que consiga un poco de verde. Mi primer pensamiento justo después de recibir el primer golpe de la tubería fue, ¿por cuánto dinero podría vender todas mis cosas? No bromeo, un golpe, estaba completamente destruido. Me tomó un poco más de 12 años dejar mi hábito accidental de crack. Sin trabajo, sin diploma de secundaria, sin familia, sin amigos, sin posesiones y 12 años recién desaparecidos. Y mirando hacia atrás. Realmente no tuve más remedio que ser un adicto al crack. No había forma de que pudiera parar. Imposible. Nadie quiere ser un drogadicto. Es la droga del diablo y me siento tan mal por cualquiera que alguna vez se haya cruzado en su camino. Porque lo prometo. Pueden no tomar la decisión de detenerse, sin importar lo mucho que lo deseen. Brian Taylor fue la primera selección general en el draft de la MLB de 1991 por los Yankees de Nueva York. Este tipo tenía todas las características de un as perenne y potencialmente un miembro del Salón de la Fama. Tenía una bola rápida ardiente de 100 millas por hora para acompañar grandes lanzamientos de ruptura. Era el sueño de un entrenador de pitcheo. Para comenzar su carrera profesional en 1992, Taylor disfrutó de su mejor temporada, lanzando con una efectividad de 2.57 con 187 ponches en 161. 1 entradas de trabajo. Para 1993, Taylor emergió como el segundo mejor prospecto en el juego según Baseball America, solo detrás del futuro miembro del Salón de la Fama Chipper Jones. Grandes cosas estaban en su futuro. Era una superestrella y estaba a la altura de las ya altas expectativas.
El 18 de diciembre de 1993, Taylor resultó herido mientras peleaba en nombre de su hermano Brendan en una pelea a puñetazos. The New York Times informó que Brendan se enfrentó a un hombre llamado Ron Wilson, con quien había peleado en Harlow, Carolina del Norte. Brendan sufrió laceraciones en la cabeza durante su pelea con Wilson, una vez que Brian descubrió que su hermano había resultado herido. Él y un primo fueron a la casa rodante de Wilson para confrontarlo. Allí, Taylor tuvo un altercado con Jamie Morris, el amigo de Wilson, y Taylor cayó sobre su hombro, causando daños sustanciales. Cuando los Yankees hicieron arreglos para que Taylor visitara al doctor, Frank Llobe calificó la lesión como una de las peores que había visto. La semana siguiente, Llobe realizó una cirugía para reparar desgarros en la cápsula y el labrum glenoideo del hombro de Taylor, lo que hizo que se perdiera toda la temporada de 1994. Taylor regresó al béisbol en 1995 y pasó la temporada con los Yankees de la Costa del Golfo de nivel novato. Cuando volvió a la acción, después de la cirugía, había perdido 8 millas por hora con su recta y no podía lanzar una curva para strike. Taylor nunca volvería de su lesión, publicando temporada tras temporada horrible hasta que se retiró en 2000. Su brazo había desaparecido por completo. Después de retirarse del béisbol, Taylor se mudó a Raleigh, Carolina del Norte, con sus 5 hijas y trabajó como manipulador de paquetes de UPS. Luego trabajó como distribuidor de cerveza. En 2006, se mudó de regreso a casa y trabajaba como albañil con su padre. En marzo de 2012, Taylor fue acusado de tráfico de cocaína después de que agentes encubiertos de narcóticos le compraran una gran cantidad de cocaína y crack durante un período de varios meses. Fue acusado federalmente de cargos de tráfico de cocaína en junio de 2012. Taylor se declaró culpable en agosto de 2012 y fue sentenciado a 50 meses de prisión, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Fue puesto en libertad el 12 de septiembre de 2015. Cuando era niño, jugábamos a las escondidas junto a las vías del tren que pasaban por nuestra urbanización. Uno de los niños se escondió detrás del tren cuando pasó y una escalera en el costado del tren le cortó la cabeza. Su mamá salió y vio todo. Nuestros padres nos empujaron a la casa lo más rápido que pudieron. Experiencia realmente jodida. Toda la vida perdida por un juego de escondite. Si alguien lo necesita, probablemente pueda encontrar el artículo al respecto. Barraben, suburbio de Ottawa, verano de 1993. Creo. Gabriel Rivera, futbolista reclutado por los Pittsburgh Steelers, iba a ser el nuevo ancla en una defensa que intentaba reponerse. A la mitad de su temporada de novato, choca su auto nuevo mientras iba algo así como el doble del límite de velocidad. Mientras estaba borracho, y fue expulsado del auto. Sobrevivió, pero quedó paralizado por el resto de su vida. Hubo un programa de entrevistas que trajo a un médico para mostrar lo importante que es vacunarse contra la gripe todos los años. Como beneficio adicional, el médico les iba a dar a los anfitriones sus vacunas en vivo al aire. El médico estaba nervioso por estar en la televisión y estaba hablando rápidamente y sin prestar toda su atención mientras le aplicaba la inyección al primer presentador y luego al segundo presentador con la misma aguja. Cuando alguien señaló eso, puedes ver la reacción de los chicos cuando se dio cuenta del horrible error que acababa de cometer en la televisión en vivo. Su carrera fue destruida allí mismo ante la cámara. Mi primo era un hombre de negocios increíblemente exitoso a finales de los 90 y principios de los 2000. Decidió hacer negocios en el extranjero como nunca antes lo había hecho. Conoció a un par de hombres de negocios japoneses y tuvieron una ida y vuelta durante unos meses. Y tramaron un plan de negocios, etcétera, donde pondrían el 50%. Y él también vendió sus negocios, volvió a hipotecar su casa y les preguntó a sus padres si harían lo mismo, prometiendo devolverles el dinero después de las ganancias del primer año. Confiaron en él ya que tenía un gran historial. Para resumir, nunca más volvió a saber de los dos empresarios japoneses. Perdió todo su dinero, sus padres perdieron su casa y ahora tendrán que trabajar hasta que mueran. Lo peor de todo es que su esposa estaba tan herida por haber pasado de una vida de lujos a una vida que escatimaba cada centavo. Ella inventó un plan y esencialmente afirmó que abusó de sus hijas para destruirlo.
Nunca fue condenado, ya que era esencialmente su palabra contra la de ella. Pero no había evidencia para respaldar nada. Desafortunadamente, rumores como ese hacen que sea increíblemente difícil conseguir un trabajo o hacer que alguien confíe en ti. Se volvió alcohólico y apenas puede funcionar como ser humano. El año pasado lo vi y está bien, pero vive con sus padres y poco a poco está reconstruyendo su vida. Sus hijos han comenzado a visitarlo, y eso le encanta, pero toda su vida nunca volverá a ser la misma. Fue una confrontación en un lugar de comida rápida local. Bastante simple, dos tipos estacionando sus autos. Nada espectacular. Un tipo sale de su auto y accidentalmente golpea la puerta del nuevo Mustang del otro tipo. El conductor del Mustang sale enojado y da un berrinche. El tipo de accidentes se disculpó mucho. Admitió que fue un accidente. Ofreció un seguro. Se ofreció a pagar por el beneficio y estaba haciendo todo lo posible para mantener las cosas tranquilas. Pero el tipo Mustang da un golpe y lo noquea. Hubo aproximadamente 30 testigos. Llaman a la policía y llega una ambulancia. El tipo Mustang llega al departamento de policía y hay equipos de noticias allí para obtener información sobre el incidente. El tipo Mustang, estúpido idiota, es todo presumido y piensa que esto es solo una confrontación tonta. Pero luego la chica de las noticias dice, ¿cómo se siente saber que acabas de matar a un hombre? No tenía idea. Su sonrisa rápidamente se convierte en temor. Resulta que el tipo de accidentes era un tipo joven que acababa de graduarse de la escuela de medicina y estaba en camino de convertirse en pediatra. Llegó al área local desde una ciudad más grande para ayudar a la comunidad en la que se crió, provenía de una familia pobre. Iba a la escuela y era algo así como un héroe local. Hubo un artículo de noticias completo sobre él solo unos días antes con entusiasmo y exageración por su llegada. Tenía una esposa y 2 hijos menores. La familia perfecta. El abogado del chico de Mustang trató de presionar por un cargo de homicidio involuntario reducido, no soy un experto. Pero los relatos de los testigos de su agresión no provocada. Los cargos de agresión anteriores, peleas de bar. La indignación pública, el juez, el fiscal y, en última instancia, el jurado no estuvo de acuerdo y lo acusó de asesinato. Se ganó una cadena perpetua por una abolladura de $30 en el panel de la puerta de un Mustang. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.